Imagina esto. Estás solo en casa, la luz parpadea y un susurro helado recorre el aire. No estás solo. El miedo no es solo una sensación, es una puerta a lo desconocido. Hoy te traemos 20 historias de terror, todas reales, todas documentadas y todas tan escalofriantes que te harán mirar 2 veces cada sombra. Una casa donde los llantos nunca cesan, un bosque donde las brujas te observan, un faro donde los guardianes desaparecen sin dejar rastro. Este no es un video cualquiera. Son 6 horas de puro terror que te atraparán desde el primer segundo. Si crees que puedes soportarlo, quédate con nosotros. Pero te advertimos, estas historias no te dejarán dormir. Empecemos. Número 20. La Casa de los Lamentos, México. En el puesto número 20, viajamos a Guanajuato, México, a la Casa de los Lamentos. En 1890, Tadeo Mejía, un médico respetado, vivía aquí con su esposa, Clara. Pero Clara enfermó gravemente y Tadeo, desesperado, comenzó a experimentar con sus pacientes, buscando una cura. Los vecinos oían gritos por las noches, gritos que no eran humanos. En 1930, tras la muerte de Tadeo, encontraron 12 cuerpos en el sótano, todos con marcas de cirugías grotescas, ojos arrancados, extremidades cosidas en lugares equivocados. Los registros históricos confirman que Tadeo había hecho un pacto con el diablo para salvar a Clara, pero ella murió, y él enloqueció. Hoy, la casa es un museo, pero los visitantes reportan cosas aterradoras. En 2015, un equipo de paranormales grabó un susurro que decía: «No me dejes». Los guías dicen que una figura oscura con un bisturí aparece en el sótano y que los llantos de las víctimas nunca se detienen. En 2025, según visitantes en TripAdvisor, un guía vestido con una capa de Drácula narra la historia, pero algunos dicen que sintieron un aliento frío en el cuello mientras escuchaban. ¿Es Tadeo? ¿O las almas que torturó? Una casa llena de dolor es aterrador. ¿Pero qué pasa cuando un faro guarda un misterio sin resolver? Sigue con nosotros. Número 19. El Faro de Saint Augustine, Florida. En el número 19, el Faro de San Augustine, Florida. Construido en 1874, este faro tiene una historia trágica que comienza un año antes. En 1873, 3 niñas, Mary, Elisa y Carrie, estaban jugando cerca del lugar donde se construía el faro. Un carro de madera usado para transportar materiales se soltó y cayó al agua, llevándolas consigo. Las 3 murieron ahogadas y sus cuerpos fueron recuperados días después. Los registros históricos confirman el accidente. Desde entonces, el faro ha sido escenario de fenómenos inexplicables. Los guardias oyen risas infantiles en las escaleras y las luces se encienden solas. En 1980, un trabajador llamado James vio a una niña con un vestido blanco en lo alto de la torre. Pero cuando subió, no había nadie. En 2005, un equipo de paranormales capturó una voz infantil que decía: «Ven a jugar». Los visitantes también reportan sentir manos pequeñas que los empujan mientras suben los 219 escalones. En 2019, una turista tomó una foto donde aparece una figura borrosa con trenzas, idéntica a las descripciones de Mary. ¿Qué mantiene a estas niñas atrapadas en el faro? Un faro embrujado es escalofriante, pero ¿y si una mansión esconde un pasado de esclavitud y tortura? Esto se pone más oscuro. Número 18. La Mansión LaLaurie, Nueva Orleans. En el número 18, la Mansión LaLaurie en Nueva Orleans, ubicada en 1140 Royal Street, en el corazón del French Quarter. En 1832, Madame Delphine LaLaurie, una socialité conocida por su belleza y riqueza, se mudó aquí con su tercer esposo, el Dr. Leonard LaLaurie. Pero detrás de su fachada elegante, Delphine escondía un secreto macabro. El 10 de abril de 1834, un incendio en la mansión reveló el horror.
En el ático encontraron a 7 esclavos encadenados, mutilados, con extremidades arrancadas y órganos expuestos. Algunos tenían la boca cosida, otros los ojos arrancados. Los registros históricos, según New Orleans Historical, confirman que Delphine torturaba a sus esclavos por placer. Cuando los bomberos llegaron, ella huyó y nunca fue capturada. Hoy, la mansión es considerada una de las casas más embrujadas del French Quarter, según Ghost City Tours. Los visitantes oyen gritos desgarradores y ven figuras encadenadas en las ventanas. En 2009, un equipo de filmación capturó un lamento que decía: «Ayúdame». En 2015, un turista afirmó que un espejo se rompió frente a él y vio huellas ensangrentadas en el vidrio. ¿Es Delphine o las almas que nunca encontraron paz? Una mansión sangrienta es aterrador, pero ¿qué tal un bosque donde las brujas acechan? Prepárate. Número 17. El bosque de Hoia Baciu, Rumania. En el número 17, el bosque de Hoia Baciu, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumania. Ubicado cerca de Cluj-Napoca, este bosque ha sido temido durante siglos. En 1968, un ingeniero militar tomó una foto de un ovni sobre el bosque, una de las primeras pruebas documentadas de actividad extraterrestre en la región. Pero los horrores van más allá. Los locales dicen que las brujas realizan rituales en el círculo, un claro donde nada crece, ni siquiera la hierba. En 1970, una niña de 5 años desapareció mientras jugaba cerca del bosque. Regresó 5 años después, sin haber envejecido un día, diciendo que las sombras la cuidaron. Los registros de la policía confirman su desaparición y reaparición. Los visitantes reportan náuseas, quemaduras inexplicables y susurros en lenguas desconocidas. En 2017, un equipo de paranormales grabó una voz que decía: «Vete». En 2020, un grupo de excursionistas afirmó que sus relojes se detuvieron dentro del círculo, y uno de ellos tuvo un ataque de pánico al ver una figura alta y delgada entre los árboles. Los árboles del bosque tienen formas retorcidas, como si algo los hubiera deformado. ¿Qué acecha en Hoia Baciu? ¿Brujas, extraterrestres o algo mucho peor? Un bosque maldito es escalofriante, pero ¿y si un hotel guarda un asesino en serie? Vamos subiendo. Número 16. El Hotel Columbia, Chicago. En el número 16, el Hotel Columbia en Chicago, también conocido como el Castillo de los Asesinatos. En 1893, durante la Feria Mundial de Chicago, H.H. Holmes construyó este hotel con un propósito macabro. Holmes, un médico y estafador, diseñó el edificio con habitaciones selladas, trampillas, pasadizos secretos y un horno en el sótano para deshacerse de los cuerpos. Se estima que asesinó a más de 50 personas, muchas de ellas huéspedes que asistían a la feria. Las víctimas eran atraídas con promesas de alojamiento barato, pero terminaban encerradas en habitaciones a prueba de sonido, donde Holmes las asfixiaba con gas o las torturaba. Los registros históricos confirman que Holmes fue arrestado en 1894 y ejecutado en 1896, tras confesar 27 asesinatos, aunque se cree que fueron muchos más. El hotel fue demolido, pero el terreno sigue siendo un lugar de terror. Los exploradores urbanos que visitan el área reportan pasos en la noche y figuras oscuras en las ventanas de los edificios cercanos. En 2019, un investigador sintió una mano fría en su cuello mientras exploraba el sitio. En 2021, un equipo de paranormales capturó una voz que decía: «No te vayas». ¿Es Holmes o las almas que nunca encontraron justicia? Un hotel mortal es aterrador, pero ¿qué pasa cuando un pueblo entero desaparece? Sigue con nosotros. Número 15. La colonia de Roanoke, En el número 15, la colonia de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte. En 1587, 115 colonos ingleses, liderados por John White,
se establecieron en la isla de Roanoke. En 1590, White regresó tras un viaje a Inglaterra, pero encontró el asentamiento completamente vacío. No había signos de lucha, ni cuerpos, ni casas destruidas. Solo encontraron la palabra Croatoan, tallada en un árbol, y Cro, en un poste. Los registros históricos confirman la desaparición, pero nunca se resolvió el misterio. Algunas teorías dicen que los colonos fueron absorbidos por la tribu Croatoan, otras que fueron víctimas de un ataque o un ritual. En 2015, arqueólogos encontraron restos en la isla de Hatteras, a 50 millas de Roanoke, con marcas de dientes humanos sugiriendo canibalismo. En 2020, un equipo de investigadores usó tecnología de radar y encontró lo que parecía una fosa común, pero los restos no coincidían con los colonos. Los locales dicen que en las noches de luna llena se oyen susurros en el bosque y algunos han visto figuras con ropa del siglo XVI caminando hacia el mar. ¿Qué se llevó a los colonos de Roanoke? Un pueblo perdido es escalofriante, pero ¿y si una prisión encierra más que criminales? Esto se pone más oscuro. Número 14. La prisión de Alcatraz, EU. En el número 14, la prisión de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Conocida como La Roca, esta cárcel albergó a criminales notorios como Al Capone y Robert Stroud, el hombre pájaro. Operó desde 1934 hasta 1963, y su aislamiento en medio del agua helada la hacía imposible de escapar. O eso creían. En 1946, durante la batalla de Alcatraz, 3 presos intentaron escapar, pero murieron en un tiroteo que dejó 18 guardias heridos. Los registros históricos confirman el evento. Desde entonces, la celda 14D, donde uno de los presos murió, ha sido un foco de actividad paranormal. Los guardias oían gritos en la celda, pero estaba vacía. En 1976, un turista grabó un lamento que decía: «Déjame salir». En 1992, un ranger afirmó que vio a un hombre con un traje de preso de los años 40, que desapareció frente a sus ojos. Los visitantes también reportan sentir un frío intenso en el bloque D y oyen cadenas arrastrándose. En 2018, un equipo de paranormales capturó una sombra moviéndose en la celda de Al Capone. ¿Qué espíritus siguen atrapados en la roca? Una prisión embrujada es aterrador, pero ¿qué tal un castillo donde la sangre nunca se limpia? Prepárate. Número 13. El castillo de Kachtice, Eslovaquia. En el número 13, el castillo de Kachtice, en Eslovaquia, hogar de Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta. Entre 1590 y 1610, Bathory, una noble húngara, torturó y asesinó a más de 600 jóvenes, muchas de ellas sirvientas atraídas con promesas de trabajo. Los registros históricos, basados en testimonios de su juicio en 1611, confirman que Bathory las golpeaba, quemaba y mutilaba, y se bañaba en su sangre para mantenerse joven. Fue condenada a ser emparedada en su castillo hasta su muerte en 1614. El castillo quedó abandonado, pero los horrores persisten. Los visitantes ven manchas rojas que reaparecen en las paredes, incluso después de limpiarlas. En 2014, un equipo de paranormales grabó un grito que decía: «Más sangre». En 2019, un grupo de turistas afirmó que oyeron risas femeninas en las mazmorras, y uno de ellos sintió un pinchazo en el brazo, sin explicación. Los locales evitan el castillo, diciendo que Bathory nunca se fue. ¿Es su espíritu o el de sus víctimas? Un castillo sangriento es escalofriante, pero ¿y si un sanatorio guarda un túnel mortal? Vamos subiendo. Número 12. El sanatorio de Waverly Hills, EEU. En el número 12, el sanatorio de Waverly Hills, en Louisville, Kentucky. Construido en 1910 para tratar a pacientes con tuberculosis, este hospital vio morir a más de 8.000 personas en sus primeros 50 años.
según registros históricos. Para ocultar las cifras, construyeron el Túnel de la Muerte, un pasaje subterráneo de 150 metros para sacar los cuerpos sin que los pacientes vivos los vieran. Los enfermos decían que veían sombras en el túnel, sombras que no eran humanas. El sanatorio cerró en 1961, pero los horrores persisten. Los exploradores oyen pasos y ven figuras blancas en el túnel. En 2012, un equipo de paranormales capturó una voz que decía: «No me dejes». En 2016, un grupo de visitantes afirmó que una camilla se movió sola en el cuarto piso, conocido como el piso de las sombras. En 2020, una cámara de seguridad grabó una figura translúcida caminando por el pasillo principal. Los registros confirman las muertes masivas y los tratamientos brutales, como cirugías experimentales. ¿Qué sigue caminando por ese túnel? Un sanatorio mortal es aterrador, pero ¿qué pasa cuando un lago esconde un crimen sin resolver? Sigue con nosotros. Número 11. El lago superior, EEUU. En el número 11, el lago superior, entre EEUU y Canadá, el más grande de los grandes lagos. Este lago es conocido por sus naufragios, pero el más infame ocurrió el 10 de noviembre de 1975, cuando el carguero Edmund Fitzgerald se hundió durante una tormenta. Los 29 tripulantes murieron y sus cuerpos nunca fueron recuperados, según registros históricos. Desde entonces, los buzos dicen que ven figuras flotando bajo el agua, con uniformes de los años 70. En 1994, un pescador grabó un grito que venía del lago, y su bote fue empujado por algo invisible. En 2005, un equipo de buceo afirmó que una mano fría los tocó mientras exploraban el naufragio. Los locales creen que el lago está maldito, y los registros confirman más de 350 naufragios en sus aguas. En 2018, un grupo de pescadores vio luces parpadeando bajo el agua, donde no debería haber nada. ¿Qué acecha en las profundidades del lago superior? Un lago mortal es escalofriante, pero ¿y si un orfanato guarda un pasado trágico? Esto se pone más oscuro. Número 10. El orfanato de St. John, Inglaterra. En el número 10, el orfanato de St. John, en Goulburn, Inglaterra. Construido en 1870, este orfanato albergaba a niños huérfanos durante la Primera Guerra Mundial. En 1918, un incendio devastador mató a 40 niños y 3 monjas. Los registros históricos confirman que las monjas encerraron a los niños en el dormitorio principal para protegerlos del fuego, pero el humo los asfixió. El edificio fue reconstruido, pero los horrores persisten. Hoy está abandonado, y los exploradores oyen risas infantiles y ven pequeños pies corriendo por los pasillos. En 2016, un equipo de paranormales grabó una voz que decía: «Ayúdame». En 2019, un grupo de visitantes afirmó que una puerta se cerró sola, y sintieron un frío intenso. En 2022, una cámara de seguridad capturó una figura pequeña corriendo por el pasillo principal, desapareciendo al final. Los locales dicen que los niños nunca se fueron. ¿Qué los mantiene atrapados en St. John? Un orfanato embrujado es aterrador, pero ¿qué tal un tren que lleva a la muerte? Prepárate. Número 9. El tren de la muerte de Lisboa, Portugal. En el número 9, el tren de la muerte de Lisboa, Portugal. El 26 de octubre de 1964, un tren con 200 pasajeros descarriló en el puente de Alcántara, cayendo al río Tajo. 78 personas murieron, y los cuerpos nunca fueron recuperados del agua turbia, según registros históricos. Desde entonces, los locales dicen que el tren aparece en las vías a medianoche, con las luces encendidas y las puertas abiertas, como si esperara pasajeros. En 1985, un conductor grabó un grito que venía del puente, y su coche se apagó sin razón. En 1995, un grupo de amigos afirmó que vio el tren pasar.
pero no había vías programadas esa noche. En 2010, un equipo de paranormales capturó una voz que decía: «Sube». Los registros confirman el accidente y los pescadores evitan el área, diciendo que el río está maldito. ¿A dónde lleva ese tren? ¿Y quién lo conduce? Un tren mortal es escalofriante, pero ¿y si una cueva guarda un horror prehistórico? Vamos subiendo. Número 8. La cueva de Denisova, Siberia. En el número 8, la cueva de Denisova, en las montañas Altai de Siberia, Rusia. En 2010, arqueólogos descubrieron restos de una especie humana desconocida, los denisovanos, que vivieron hace 200.000 años. Pero también encontraron algo más inquietante: marcas de garras en las paredes que no coinciden con ningún animal conocido, ni siquiera osos de las cavernas. Los registros científicos confirman los hallazgos, pero no las marcas. Los locales creen que un espíritu maligno, conocido como el Guardián, protege la cueva. Los mineros que trabajaban cerca en los años 80 oían rugidos en las profundidades, y muchos abandonaron el trabajo. En 2018, un equipo de investigadores grabó un grito que no era humano, y uno de ellos sufrió un colapso nervioso tras ver una sombra alta moviéndose entre las rocas. En 2021, un grupo de espeleólogos afirmó que sus linternas se apagaron sin razón y sintieron un aliento frío en la nuca. ¿Qué acecha en las profundidades de Denisova? ¿Un espíritu, un animal desconocido o algo más antiguo? Una cueva misteriosa es aterrador, pero ¿qué pasa cuando un pueblo esconde un culto? Sigue con nosotros. Número 7. La isla de Poveglia, Italia. En el número 7, la isla de Poveglia, en la laguna de Venecia, Italia. En el siglo XVIII, esta isla fue un lazareto donde aislaron a los enfermos de peste bubónica. Miles murieron y sus cuerpos fueron quemados en fosas comunes, según registros históricos. En 1922, construyeron un hospital psiquiátrico en la isla, pero los pacientes decían que veían figuras quemadas y oían campanas que no existían. En 1930, el director del hospital, un médico obsesionado con experimentos, se lanzó desde la torre del campanario, diciendo que las voces lo obligaron. El hospital cerró en 1968 y la isla quedó abandonada. Hoy, los pescadores evitan Poveglia, diciendo que oyen lamentos en la niebla. En 2014, un equipo de paranormales capturó una voz que decía: «Quema». En 2019, un grupo de exploradores afirmó que una puerta se abrió sola y sintieron un olor a carne quemada. Los registros confirman las fosas comunes y los abusos en el hospital. ¿Qué espíritus habitan Poveglia? Una isla maldita es escalofriante, pero ¿y si un circo guarda un pasado trágico? Esto se pone más oscuro. Número 6. El circo de Hartford, EEUU. En el número 6, el circo de Hartford, en Connecticut, EEUU. El 6 de julio de 1944, durante una función del circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey, un incendio devastador mató a 168 personas, muchas de ellas niños. El fuego se propagó en minutos debido a la lona cubierta de parafina, y los testigos dicen que oyeron risas mientras la carpa ardía. Una niña conocida como Little Miss 1565 nunca fue identificada, pero su rostro aparece en fotos tomadas en el lugar años después. Los registros históricos confirman el incendio y las víctimas. En 1991, un equipo de paranormales grabó una voz infantil que decía: «Mami, quema». En 2005, un grupo de investigadores visitó el terreno, ahora un parque, y afirmó que vio figuras corriendo entre los árboles. Figuras que parecían niños con ropa de los años 40. En 2018, una cámara de seguridad capturó una sombra pequeña moviéndose cerca de un monumento conmemorativo. ¿Qué sigue riendo en ese circo? ¿Y por qué? Un circo mortal es aterrador,
Pero, ¿qué tal un castillo donde los reyes no descansan? Prepárate. Número 5. El Castillo de Edimburgo, Escocia. En el número 5, el Castillo de Edimburgo, Escocia. Construido en el siglo XII, este castillo ha sido escenario de guerras, ejecuciones y traiciones. En el siglo XVII, durante las guerras civiles, cientos de prisioneros fueron ejecutados en sus mazmorras. En 2001, arqueólogos encontraron fosas con más de 300 cuerpos, muchos con signos de tortura, según registros históricos. Desde entonces, los visitantes oyen tambores de guerra en las noches sin viento. En 2010, un turista grabó una figura con armadura que desapareció al acercarse. En 2015, un guía afirmó que sintió un empujón en las escaleras y vio una mano translúcida. En 2019, un equipo de paranormales capturó una voz que decía: «Lucha». Los locales creen que los soldados ejecutados siguen marchando. En 2022, un grupo de visitantes afirmó que sus fotos mostraban orbes y figuras borrosas en las mazmorras. ¿Qué espíritus habitan el castillo de Edimburgo? Un castillo embrujado es escalofriante, pero ¿y si un lago guarda un crimen sin resolver? Vamos subiendo. Número 4. El lago Lanier, Georgia. En el número 4, el lago Lanier, en Georgia, EU. Construido en 1956 como un embalse, este lago ha sido escenario de más de 500 muertes, según registros históricos. En 1958, dos mujeres, Delia Parker Young y Susie Roberts, desaparecieron mientras conducían cerca del lago. En 1990, sus cuerpos fueron encontrados bajo el agua, dentro de su coche, con las manos atadas, sugiriendo un asesinato. Pero eso no es todo. Los locales dicen que el lago está maldito y los nadadores sienten manos que los jalan hacia abajo. En 2017, un buzo grabó un grito bajo el agua y afirmó que vio una figura con un vestido blanco flotando. En 2020, un grupo de pescadores afirmó que su bote fue empujado por algo invisible y encontraron marcas de arañazos en el casco. Los registros confirman que el lago fue construido sobre un cementerio afroamericano que nunca fue reubicado. ¿Qué acecha en las profundidades del lago Lanier? ¿Las víctimas de un crimen o algo más antiguo? Un lago mortal es aterrador, pero ¿qué pasa cuando un hospital esconde experimentos prohibidos? Sigue con nosotros. Número 3. El Hospital Psiquiátrico de Bayberry, EU. En el número 3, el Hospital Psiquiátrico de Bayberry, en Filadelfia, EU. Construido en 1907, este hospital fue diseñado para tratar a pacientes con enfermedades mentales, pero se convirtió en un infierno. En su apogeo, albergaba a más de 7.000 pacientes en condiciones deplorables. Los registros históricos confirman que los médicos realizaban experimentos brutales, lobotomías, electroshocks sin anestesia y pruebas con drogas experimentales. Los pacientes eran tratados como animales y muchos murieron de hambre o negligencia. El hospital cerró en 1990, pero los horrores persisten. Los exploradores oyen gritos y ven figuras en las ventanas. En 2015, un equipo de paranormales grabó una voz que decía: «Para». En 2018, un grupo de urbex afirmó que una camilla se movió sola y sintieron un olor a descomposición. En 2021, una cámara de seguridad capturó una figura alta y delgada caminando por un pasillo, antes de desvanecerse. ¿Qué espíritus siguen sufriendo en Bayberry? Un hospital maldito es escalofriante, pero ¿y si una casa guarda un exorcismo real? Esto se pone más oscuro. Número 2. La Casa del Exorcismo de St. Louis, Estados Unidos. Número 2. La Casa del Exorcismo de St. Louis, EEUU. En el número 2, la Casa del Exorcismo de St. Louis, Missouri. En 1949, un niño de 14 años, conocido como Roland Doe, comenzó a mostrar signos de posesión
tras jugar con una tabla Ouija. Su cama se movía sola, objetos volaban y hablaba en lenguas desconocidas. Los registros históricos, basados en los diarios de los sacerdotes jesuitas que lo atendieron, confirman que el exorcismo duró semanas. Los sacerdotes, liderados por el padre William Bowdern, realizaron más de 30 sesiones. Roland escupía, gruñía y marcas aparecían en su piel con palabras como «infierno». Finalmente, en abril de 1949, el niño fue liberado, pero la casa quedó marcada. Hoy está abandonada y los vecinos oyen gruñidos y ven luces parpadeando. En 2019, un equipo de paranormales grabó una voz que decía «Soy libre». En 2022, un grupo de investigadores afirmó que una cruz en la pared se derritió y sintieron un olor a azufre. Este caso inspiró la película El Exorcista. ¿Qué quedó en esa casa? ¿El espíritu que poseyó a Roland o algo peor? Una posesión es aterrador, pero el número 1 te llevará a un lugar donde el diablo mismo aparece. ¿Listo? Número 1. La Cueva de las Brujas de Zugarramurdi, España. Y en el número 1, la Cueva de las Brujas de Zugarramurdi, en Navarra, España. En 1610, la Inquisición española acusó a 40 personas de brujería en este pueblo. Según los registros históricos, los acusados confesaron, bajo tortura, que realizaban rituales en la cueva, conocida como Sorginen Leicea, con sangre, sacrificios y pactos con el diablo. 11 fueron quemadas vivas en la plaza de Logroño, y otras 5 murieron durante el proceso. Los documentos de la Inquisición describen orgías, danzas y apariciones demoníacas. Hoy, la cueva es un lugar turístico, pero los horrores persisten. Los visitantes oyen cánticos en lenguas desconocidas y ven figuras encapuchadas en las sombras. En 2013, un equipo de paranormales grabó un grito que decía «Arde». En 2017, un grupo de excursionistas afirmó que sus linternas se apagaron y sintieron un olor a carne quemada. Los locales creen que el diablo aparece en la cueva durante la luna llena, y los registros confirman que las ejecuciones de 1610 atrajeron a miles de espectadores. En 2020, un guía turístico afirmó que vio una figura con cuernos en la entrada antes de desmayarse. ¿Qué poderes oscuros habitan la cueva de Zugarramurdi? Estas han sido las 20 historias de miedo reales y documentadas que te prometimos. 6 horas de puro terror que esperamos te hayan helado la sangre. Desde la Casa de los Lamentos hasta la cueva de Zugarramurdi, estos lugares nos recuerdan que el miedo no siempre se queda en el pasado. Pero ahora queremos saber de ti. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? ¿Un susurro en la noche, una sombra que no debería estar ahí, o algo que no puedes explicar? Déjalo en los comentarios. Y si esta recopilación te dio escalofríos, dale like y suscríbete para más historias que te quitarán el sueño. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a volver.